buenos días con todos. Somos el grupo número 6 de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la carrera de Psicología, nivelación número 2. Le vamos a hablar sobre Excel. ¿Qué es Excel? Excel es un programa informático desarrollado por Microsoft que permite organizar, formatear y calcular datos en una hoja de cálculo. Es una herramienta muy versátil y poderosa que se utiliza en una amplia variedad de campos, desde finanzas y contabilidad hasta ciencia e ingeniería. ¿Cuáles son las principales características de Excel? Se emplea para gestión de información numérica, pudiendo adaptarse a presupuestos de proyectos, creación de informes financieros. También es una herramienta multiplataforma, ajustando a optimizado para sus versiones de escritorios móviles y web. También es constante que realice actualizaciones para potenciar las herramientas sin dejar de considerar la seguridad de la información. Y por último, es la interacción con todo el paquete de Microsoft Office. Excel funciona como una hoja de cálculos electrónicas que organiza datos tanto en filas como en columnas y lo dispone en celdas interseccionadas. Cada una de ellas puede contener datos numéricos, de textos, fechas o fórmulas, las cuales pueden ingresarse de manera directa en esta plataforma o importarlas desde otras fuentes. Además, se pueden crear fórmulas simples como sumas o restas, o bien otras más complejas que involucran funciones estadísticas, matemáticas o de texto. Este programa también brinda herramientas para crear gráficos como tablas dinámicas y otras representaciones visuales de datos. Asimismo, las personas pueden modificar el formato de la hoja de cálculo, aplicar filtros, ordenar datos y realizar análisis de escenario. Principales funciones: formato de letra, posibilidad de modificar una letra, oración o párrafo dentro de un texto, diversidad de tipografías, tamaño, subrayado, negrita, cursiva. Formato de párrafo, facilita configurar los requerimientos de escritura de párrafo. Formato de hoja, establece el área de trabajo considerando las necesidades específicas del formato de documento. Cortar y pegar texto. Admite copiar y pegar información dentro del mismo indiferentemente de la ubicación. Fórmulas. Funciones simples y avanzadas para procesar información numérica, financiera y estadística. Matrices. Posibilidad de ingresar datos en una matriz y tratarlo mediante fórmulas. Celdas. Permite ingresar datos en una matriz y tratarlos mediante fórmulas. Gráficos, tablas dinámicas. Función para ilustrar información y restar la presentación de resultados. Macros. Posibilidad de automatizar procesos mediante programación en las hojas de cálculos. Corrector de ortografía. Permite corregir faltas ortográficas, gramática y sintaxis. Guardar. Probabilidad de exportar la información a diferentes formatos compatibles. Imprimir. Previsualización del documento antes de imprimir. Funciones de Excel más utilizadas. Función de Excel matemática. Suma de varios elementos. Suma sí. Suma de varios elementos con una condición. Suma punto sí, punto conjunto. Suma de varios elementos con varias condiciones. M-modulo. Multiplicar dos matrices de tipo matricial. Contar los elementos que hay en un rango. Contar sí conjunto. Contar los elementos de una lista dependiendo de varias condiciones. Entero. Extraer el número de enteros de un valor. Promedio. Calcula la media aritmética de un rango de celdas. Promedio punto sí, punto conjunto. Contar valores de un rango que cumplen con ciertas características. Las funciones de Excel lógicas son las más utilizadas por los jugadores de Casino en línea. Están en Excel. Este grupo de funciones de Excel nos permite utilizar la lógica y nuestras fórmulas de Excel. Sí, nos permite evaluar una condición y devolver un resultado si se cumple y otro si no se cumple. Y anidar dos o más condiciones de manera excluyente. O anidar dos o más condiciones de manera no excluyente. Funciones de Excel de texto. Derecha, devuelve un número de caracteres dado empezado por la derecha. Izquierda, devuelve un número de caracteres dado empezado por la izquierda. Concatenar. Une varias celdas o cadenas de texto. Espacio. Quita los espacios iniciales o finales de una cadena de texto. Largo. Devuelve la longitud de una cadena de texto. Función de búsqueda y referencia. Función de dirección. Devuelve una dirección como texto de una sola celda de una hoja de cálculo. Funciones aéreas. Devuelve el número de áreas de una referencia. Función de elegir. Elige un valor de una lista de valores. Función
show set codes, devuelve las columnas específicas de una matriz. Funciones de fecha. Función fecha, devuelve el número de series correspondiente a una fecha determinada. Función sin fecha, calcula el número de días, meses o años entre dos fechas. Esta función es útil en las fórmulas en las que se necesita calcular una edad. Función date value, convierte una fecha con formato de texto en un valor de número de serie. Función día, convierte un número de serie en un valor de día del mes. Otras funciones de Excel. Fila, esta función devuelve la fila de la celda. Columna, esta función devuelve la columna de la celda. Teoría, esta función devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Importados dinámicos. Esta función devuelve un valor de una tabla dinámica dados unos argumentos de la misma. Jerarquía.eqb. Esta función nos ayuda para arrancar valores de una lista y ordenarlos de mayor a menor. Bang. Esta función sirve para calcular el bang y el tier de una inversión. ¿Cómo crear una fórmula? Primero, selecciona la celda donde quieres que aparezca el resultado de tu cálculo. Segundo, escribe el signo igual, indica a Excel que lo que sigue es una fórmula. 3. Introduce la fórmula, puedes escribir directamente los valores o las referencias a las celdas que quieres utilizar. 4. Presiona Enter, Excel calculará la fórmula y mostrará el resultado en la celda. Componentes de Microsoft Excel. Primero tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. En segundo tenemos la barra de título. Tercero, definición de la cuenta. El 4, botón opcional de presentaciones de la cinta de opciones. El 5, botón minimizar. 6, botón restaurar. El 7, botón cerrar. 8, botón opcional archivo. El 9, barra menú principal. El 10, informe, información, ayuda. El 11, el compartir en la red. El 12, cinta de opciones. El 13, cuadro de nombres. El 14, barra de fórmulas. El 15, botón insertar función. El 16, cuadro de contenido. El 17, columnas. El 18, filas. El 19, celda activa. El 20, barra de navegación de hojas. El 21, barra activa. El 22, añadir hoja. El 23, barra de desplazamiento horizontal. El 24, barra de desplazamiento vertical. Y el 25, barra de estado. El 26, modos de presentación de las hojas de cálculos. Y el 27, zoom, que es el acercamiento. Mi nombre es Yulisa Roca y hoy le voy a detallar los componentes de Microsoft Excel. En primer lugar tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Es una pequeña barra personalizable que está ubicada generalmente en la parte superior del lado izquierdo. Contiene los comandos que uno utiliza con más frecuencia, como guardar, deshacer, rehacer, etc. Tenemos también la barra de título, en la cual se muestra el nombre del archivo que se está editando y el nombre de la aplicación Excel, así como botones para minimizar, maximizar y cerrar la ventana. Tenemos lo que es la definición de cuenta. Se refiere a tu cuenta de usuario asociada con Excel, que por lo general está vinculada a una cuenta Microsoft o una cuenta de tu organización. Es por lo general el botoncito en donde nos sale iniciar sesión. Tenemos el botón de opciones de presentación de la cinta de opciones. Este botón te permite personalizar la apariencia y el comportamiento de la cinta de opciones, como mostrar y ocultar grupos de contactos y de comandos. También mantenemos lo que es el botón minimizar, el cual nos ayuda a reducir la ventana de Excel a la barra de tareas. Tenemos el botón restaurar, el cual, como su palabra mismo lo dice, restaura la ventana de Excel a su tamaño anterior después de haber sido minimizada. Tenemos el botón de cerrar, obviamente este es para cerrar nuestro documento, y el botón de opción y archivo, que abre el menú de archivo que contiene opciones como nuevo, abrir, guardar e imprimir, etc. Columnas. Las columnas van de izquierda a derecha y se identifican por letras A, B, C, etc. Filas. Las filas van de arriba a abajo y se identifican por números 1, 2, 3, etc. Celda activa. La celda actualmente seleccionada, indicada por un borde más grueso y un color diferente. Barra de navegación de hojas. Te permite cambiar entre las diferentes hojas de cálculo de un libro. Hoja activa, la hoja de cálculo en la que se está trabajando actualmente. Añadir hojas te permite crear nuevas hojas de cálculo dentro de un libro. Barra de desplazamiento horizontal te permite desplazarte horizontalmente por la hoja de cálculo.
Barra de desplazamiento vertical. Te permite desplazarte verticalmente por la hoja de cálculo. También tenemos la barra de estado. Muestra información sobre el modo actual de Excel como número de páginas, el modo de visualización, etc. Modos de presentación de la hoja de cálculo. Diferentes formas de visualizar la hoja de cálculo, como normal, diseño de página, etc. El zoom y acercamiento. Este te permite aumentar o disminuir el tamaño de la visualización de la hoja de cálculo. Ok, yo voy a explicar lo que vendría siendo suma, multiplicación, división y cómo crear un mapa. Para hacer suma, colocamos la palabra igual, escribimos su. Podemos escribir la suma o seleccionar la palabra suma directamente. Ahí nos abre un paréntesis. ¿Qué hacemos? Lo arrastramos, seleccionamos una celda. En caso de que todas estén juntas, la arrastramos y damos en Enter. Otra manera de sumar, pues esta es en casos separados. Escribo la palabra ir igual, selecciono celda, coloco más, vuelvo a seleccionar celda o le escribo. En este caso sería de 11. Esta funciona más cuando es separada y vuelvo a colocar más, más, más y doy Enter. Automáticamente se suma. También está la opción de autosuma. Autosuma, que lo seleccionamos así. En caso, ya que es una de las funciones más utilizadas. Y esta producción, la producción la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí como vínculo. ¿Por qué como vínculo? Porque si yo le cambio aquí el dato y le pongo 14, automáticamente me cambian todas las tablas 14 porque todas las tablas están relacionadas. ¿Y cómo me sale aquí? Como inversión necesaria producción H2, que es la celda de donde está copiada, y inversión que está necesaria y producción es la hoja de la cual yo copié. Esto me ayuda a facilitar cuando se trata de cuentas. Y ya se lo voy a estimar. Y aquí también está de la... Aquí aplicaré lo que es división. Igual, selecciono esta celda y dividir para 12. Bien. Porque les recomiendo más utilizar el signo de división en Excel, porque divide con decimales. Ya he intentado con la fórmula cociente y me da sin decimales, lo que dificulta un poco para los que no sabemos muy bien manejar Excel, nos dificulta un poco. Una manera de multiplicar ya, no, que es, no recuerdo. Multiplicar es, la fórmula es producto, se abre un paréntesis y selecciono celda y pongo punto y coma y selecciono la otra celda. Otra manera también es igual 14 por 8, que es materia prima. Y me da 14 por 8. Ajá, porque la producción sigue siendo 14. En caso de que yo la cambiara a donde estaba 50 original, me cambia el dato. Y aquí lo único, aquí está el ejemplo de por qué les digo que les recomiendo más hacerlo en la fórmula, no directamente con el signo. Porque si yo le pongo cociente, selecciono la celda, me quitan los decimales. Aquí está, todo me da 13, 13, 13, y aquí me da 375, 356, y etc. Aquí omití esta celda y solo lo multipliqué, que multipliqué B2 por 15%,
porque si yo la selecciono me sale que los datos son insuficientes y aquí está escrito una palabra. Ahora les voy a enseñar cómo hacer este mapa. Voy a insertar mapa y, bueno, perdón, selecciono las celdas y doy a insertar mapa. Y automáticamente, si yo tuviera más países aquí, me saldrían más países marcados aquí. Es para hacer un mapa interactivo. Por ejemplo, aquí me dice, mm, aquí me dice todos los datos que yo puse y aquí están todos los diseños de móvil que están disponibles. Está este de aquí. En otros casos, por ejemplo, si yo le hubiera puesto más países de Centroamérica, solo me saldría la parte de Centroamérica. Si le hubiera puesto solo países de América del Sur, me salía solo la parte de América Sur y así. Esto es más para registrar datos estadísticos mundialmente o de un continente en específico, se lo represento aquí con mayor facilidad.